Ok, bueno, entonces lo que nosotros queremos, bueno, pretendíamos hacer aquí, muy resumidamente, era como hacer un análisis del tema de la libertad, según Thoreau, en la película Capitán Fantástico, en varios momentos en específico y más específicamente con algunos personajes. Y no sé si la puede pasar por eso. Ok, entonces el capítulo uno básicamente lo que quería hacer era hacer una justificación acerca de la decisión que tomaron Ben y Leslie en específico de ir a vivir al bosque y analizar si esto fue o no precisamente un acto de libertad. La siguiente, por favor. Bueno, en este punto hay cosas que son como muy interesantes. En primer lugar, un texto que encontramos hablaba de la posibilidad de desconectarse para conectarse consigo mismos, o sea, desconectarse del mundo entero, de las demás personas, de las redes sociales y de todo, para buscar una conexión consigo mismo. Que eso recuerda mucho también a lo que menciona Arturo, por ejemplo, que lo más importante de irse a vivir al bosque no es irse a vivir como tal, o sea, no es tanto eso, sino los motivos por el que lo hace, conseguir qué es lo necesario, conocerse a sí mismo, conocer el entorno y todo lo demás. Y otra cosa que a mí se me hizo muy interesante es que esto no se puede entender en la película hasta el momento de que ellos se reintegran a la sociedad. Entonces es como muy interesante porque es como el contraste y a partir de los contrastes es que se conocen los motivos que tuvieron Ben y Leslie para decidir lo que decidieron, básicamente. En el caso de los hijos y las hijas sería una integración a la sociedad y en el caso de los padres sería una reintegración. Eso también es como muy interesante porque se nota mucho la diferencia en cómo socializa cada quien con las demás personas que encuentran a lo largo del camino. Entonces, otra cosa ahí como que toqué muy por encimita y en el escrito se habían mejor explicado, es el tema de que Thoreau habla de la posibilidad de perder el tiempo, de no hacer nada, que él no está invitando a no hacer nada, sino que se cuestiona precisamente qué es esto. En la película yo lo interpreté como que la decisión que tomaron Ben y Leslie de irse a vivir al bosque, desde el punto de vista capitalista, es como si no estuvieran haciendo nada, porque no están produciendo para la sociedad, no están generando dinero, por decirlo de alguna manera. Pero desde el punto de vista personal están construyendo algo, que es aquí el tema de la autoconstrucción, que se fueron por decisión propia a vivir de la manera en la que ellos pensaron que era la mejor, tener hijos, la cantidad que ellos quisieran y demás. La siguiente, por favor. Y ahí está el tema precisamente de si Ben y Leslie realmente fueron libres o no, y desde qué punto se podría decir que fueron libres. Entonces, en este apartado se ve como precisamente la manera en la que ellos decidieron criar a sus hijos e hijas. O sea, básicamente, a ver que, perdón, me enredé un poquito hablando. Básicamente, se podría decir que todos los padres y madres tienen la libertad de criar a sus hijos e hijas de la manera en que les plazca. Sin embargo, dentro de la sociedad siempre se ven afectados por esas cosas. O sea, el ambiente social en el que uno vive y el temporal siempre va a afectar en todas esas cosas. En el caso de Ben y Leslie, al irse a vivir al bosque, no tenían esa influencia, por decirlo de alguna manera, de la sociedad, sino que eran las leyes propias y los derechos propios que ellos decidieron que eran los mejores para enseñarle a sus hijos y sus hijas. Entonces, incluso este mandato de libertad se puede ver como de una manera muy específica también el qué hacer y cómo hacerlo, cómo conseguir comida, qué comer, qué iniciaciones hacer, qué celebraciones elegir y todo eso. Entonces, esa es la manera en la que se podría decir que ellos expresan ese tipo de libertad. La siguiente. Ahora, algo que a mí se me hizo muy interesante también es que la libertad de los individuos tiene como un límite, por decirlo de alguna manera, con la libertad de otros individuos. Y eso se puede ver en varios momentos, ya sea dentro de la misma familia o ya cuando ellos llegan a la sociedad. Por ejemplo, cuando llegan a la sociedad se puede ver el encuentro que tienen con los papás de Leslie, ya que ellos como padres de ella tenían como la libertad de alguna manera de elegir qué hacer o cómo hacerlo o cuándo y todo eso. Pero ellos también como familia y ahí tuvieron la libertad incluso de ir hasta allá y decidir cómo hacerlo y todo eso de manera muy extravagante y demás.
Y en el caso de la familia, algo que es muy interesante, que eso no voy a detallarlo mucho porque es en los siguientes capítulos, es por ejemplo que la misma familia tenía como esos encuentros en algunos personajes. Por ejemplo, en el caso de Relian, que en esa escena del cumpleaños de Chomsky, que él se levanta y dice, pero ¿por qué tenemos que celebrar esto? ¿Por qué no podemos celebrar lo que todas las demás familias celebran, que es la Navidad? Y yo siento que una diferencia muy importante ahí es que no es como las demás familias de una imposición como tal, de no celebramos esto porque lo hacemos y ya, sino que ven a ver el diálogo como trate de convencernos porque no tenemos que hacerlo. Entonces, eso es muy interesante porque no quiere decir que la libertad de uno impida la otra, pero sí se podría decir que se genera como una suerte de límite, por decirlo de alguna manera. La siguiente. Y bueno, aquí también, ya como para ir cerrando mi capítulo, aquí yo creo que en realidad o sea, la respuesta de si Ben y Leslie fueron libres en realidad no depende tanto de las consecuencias que se generaron a partir de que ellos se fueron a ir al bosque o de la manera en la que las demás personas reaccionaron, sino de la decisión e iniciativa que ellos tuvieron por cuenta propia de decidir irse de ese lugar, de tener, como ya había dicho, la cantidad de hijos que tuvieron y demás. Y eso se puede ver que ellos a lo largo de la película tratan de mantener eso. A pesar de que se encuentran en otros contextos donde ya no pueden hacer las cosas como están acostumbrados a hacerlas, como por ejemplo en el momento de la cena, que ya incluso tuvieron que, con otra familia, tuvieron que aprender a ver qué era lo que podían decir y qué no podían decir y todo eso. Entonces, también en la última, bueno, ya terminó la película, que entierran a la mamá. Ellos ya no se pudieron oponer a eso. Pero aquí también se ve como una manera de libertad, ellos al decidir cumplir con lo que Leslie quería en un inicio, que Leslie quería que la incineraran. Entonces, básicamente en ese apartado se concluye que la decisión de ellos, perdón, la libertad de ellos se define a través de las decisiones que toman por la autoconstrucción que generaron y el pensamiento crítico y demás. Y otra cosa que eso no lo desarrollé porque ya es muy complejo, pero es en el caso de Leslie, que es muy interesante, de eso no se puede hablar mucho porque ella no se tiene mucho conocimiento, es que ella decidió irse a ir al bosque, pero después se vio imposibilitada porque la internaron en un hospital psiquiátrico. Y es muy interesante analizar si esa libertad vuelve de alguna manera ante la decisión de ella de acabar con su vida de la manera en la que quiso y en el momento en el que quiso. Pero eso queda ahí como abierto y eso sería mi parte. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí. Listo. Bueno, para el capítulo 2, ¿verdad? Tenemos como los ejes centrales que serían la libertad, la expresión de autonomía y la imposición. Pero en esta sección queremos determinar la posición de Ben Cash ante esa posible imposición del estilo de vida sobre sus hijos e hijas. Si bien la decisión tomada por los padres influyó directamente sobre los jóvenes, es importante tener presente que esta decisión fue evaluada anteriormente y fue determinada como la mejor de todas las opciones que pudieron haber tenido. En esta familia se debe tener muy claro lo que es la división de poderes, porque, bueno, no solo en la familia, ¿verdad? Sino a nivel general, porque es importante que quien lleve la batuta sea quien tenga una experiencia previa y principalmente la capacidad de mantener una situación bajo su dominio y principalmente poderle sacar provecho, desarrollarlo. Es por esto que se toma la decisión de los padres como una decisión aceptable y óptima según sus condiciones y experiencias. Cambio de diapositiva, por favor. El estilo de vida que los padres eligieron para sus hijos sí fue impuesto, claramente. Sin embargo, eso no significó para los niños
y niñas una privación de libertad, ni mucho menos una imposición de la manera de pensar o de pensamiento general, ya que los jóvenes por sí solos y pues con la guía de sus papás, lograron formar un carácter que les permitiera cuestionarse su realidad, ¿verdad? Además de desarrollar su propia inteligencia, tal el caso del joven que fue aceptado por las múltiples universidades de prestigio. Esto hace principalmente posible las escenas en las que Relian se opone a las decisiones que su papá quiere para su vida y decide irse a vivir con sus abuelos, además de la seguridad para hacerle críticas a su papá, bueno, con unos insultos, pero hacerlo responsable principalmente de la muerte de su familia. Entonces, el, el desarrollo que le permiten esta imposición de estilo de vida y educativo le permite a los jóvenes desarrollarse cognitivamente y en su entorno para no dejarse aplastar según las intenciones de los demás. Siguiente. Ok, con respecto al capítulo 3, lo llamamos habilidades intelectuales, lo aprendido por Ben Cass versus la reflexión de Wu y de Keder. En ese capítulo básicamente lo que hicimos fue primeramente describir un poco de forma general la forma de crianza de Ben para posteriormente analizar las decisiones tomadas por Wu y por Kieler. Ok, con respecto a la crianza por parte de Ben, lo primero que hay que tomar en cuenta es que él como padre aspiraba a ser un maestro perfecto para sus hijos, en donde él estaba como obsesionado con el conocimiento y tenía un gran rechazo a lo que era el consumo capitalista, digamos. Y parte de ese ideario antisistema que él buscaba era irse a vivir a la naturaleza, como una forma como de salir o de huir de los problemas propios de esa sociedad consumista. Y él buscaba llevar a sus hijos a esa vida para buscar cómo protegerlos. Desde los primeros minutos de la película, lo primero que se ve es cómo Ben instruye a sus hijos en las diferentes herramientas o habilidades que ocupaban para lograr sobrevivir en la naturaleza, con lo más básico, digamos. Como mencionó desde el inicio Ivonne, parte de esa decisión era como poder aprender a vivir con lo más básico y ver como las verdaderas necesidades de la vida, como mencionaba Arturo. Otro de los aspectos que se destacan de la crianza de Ben es la necesidad por incluir en ellos una educación intelectual muy estricta, donde se daban lecciones avanzadas en diferentes áreas desde que eran muy niños. Y además, otros aspectos que se destacan es que tienen una manera de abordar los temas tabúes de la sociedad de una forma muy distinta como lo hacen las familias tradicionales, digamos. Entonces, él habla con forma muy abierta sobre sexualidad, sobre la muerte, sobre el suicidio, sobre las drogas, con todos sus hijos, independientemente de la edad. En el caso de Wu, hay que recordar que parte de esa crianza que les daba Ben era hacerlos que tuvieran un amplio conocimiento académico en distintas áreas. Y un caso muy claro es el de Wu, que es el hijo mayor. Él es muy inteligente, sabe de muchas áreas, sin embargo, él desea ir a la universidad. ¿Por qué razón? Bueno, porque si bien es cierto, como Ben decía, las universidades no podían, como según él, aportarle mayor conocimiento porque todo lo puede obtener él mismo.
realmente Bu lo que deseaba era tener un mayor propósito en su vida que simplemente lograr sobrevivir en la naturaleza, que era lo que venía haciendo hasta ese momento. Y además conocer otros aspectos de la vida que no fueran lo que hasta ese momento su padre le había brindado, digamos. Y por esta situación, que el padre, digamos, que Ben considera que las universidades no son una opción para ellos porque nunca han recibido una educación formal, sino meramente lo que él considera que es necesario, Bu decide ocultarle esta decisión de ir a la universidad a su papá, tomando en cuenta que él considera que es como una injusticia las decisiones que su padre está haciendo sobre su vida. Y finalmente, él logra enfrentarse a su papá y lo hace de una manera sin violencia, con un objetivo concreto que es pues ir a la universidad. Por otra parte, tenemos el caso de Keller, que como dijimos, Ben establecía los planes de estudio con las lecturas asignadas. En este caso, ella en el bus va leyendo un libro que no estaba incluido y Ben la enfrenta. Ben la enfrenta y le cuestiona que por qué ella está leyendo algo que no estaba incluido en la lista. Y después le pide a ella que le exprese un análisis de lo que está leyendo. Ella comienza a hacer una descripción de lo que se trata y él le dice que no, que tiene que darle un verdadero análisis. En relación a esto, Turón mencionaba que en la lectura, si bien es cierto, podía ser de gran aporte al intelecto, era necesario que las personas aprendieran a leer los libros correctamente para hacer un mayor, para obtener un verdadero conocimiento de lo que estaban leyendo. Además, una de las citas que usamos es una que menciona que la literatura, al vivirse como experiencia, deja de ser un objeto de estudio para transformarse en un espacio de posibilidad, uno en el que el lenguaje cobra vida y se entreteje con sus lectores a nivel emocional. En este caso, Keller, todo lo que había hecho había sido siempre por imposición de su papá, digamos, con el objetivo de estudiar, de cumplir con ese plan de estudios. En este caso, ella busca tener una mayor conexión, un espacio de crecimiento de ella personal e incluso conectar con sus propias emociones, porque ella menciona que el protagonista del libro le causa a ella mucho odio por el papel que juega en la trama de la novela. Bueno, en este caso este sería el capítulo 3. Y bueno, así culminaría nuestra exposición. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias al grupo 3. Bueno, cerraron el capítulo. Yo les preguntaría, bueno, ¿y a qué conclusiones llegan? ¿Alguna conclusión? Sí, profe, perdón. Básicamente, las conclusiones a las que estábamos llegando es, o sea, todavía no está como del todo terminada, pero es básicamente la libertad que todos los personajes expresan por cuenta propia a lo largo de la película, que nos parece que eso es como lo más interesante, que a pesar de que todos empiezan con una imposición, por decirlo de alguna manera, tienen como el espacio y aprovechan la oportunidad para generar un tipo de autoconstrucción. Desde ese punto de vista, en el caso de los hijos, es integrarse a la sociedad, de lo que una vez fueron sacados, básicamente. Nunca pudieron entrar a ese lugar porque los papás los criaron en otro espacio, por decirlo así. Entonces yo siento que eso es lo que, bueno, yo siento, no, perdón, nosotros llegamos a la conclusión de que eso es como lo más relevante, por decirlo de alguna manera, pero si me expliqué bien, no sé si alguna compañera quiere agregar algo más. La conclusión directa de mi capítulo, el capítulo 2, perdón, data específicamente que si bien los jóvenes vivieron bajo la imposición, bajo el estilo de vida que sus padres
les pusieron, que una imposición no siempre significa ausencia de libertades. Ahora sí. Okay. Bueno, en mi parte también, en el último capítulo, también concluimos, por ejemplo, que a pesar de que Ben trata de imponer en sus hijos una crianza muy estricta, tratando de protegerlos, porque él realmente la intención que tiene es como protegerlos de lo que él considera un sistema fallido, el sistema tradicional. Los hijos en esos mismos espacios o en esas mismas metodologías de crianza que tiene Ben, encuentran ellos también espacio para crear esa autoconstrucción, crear su propia individualidad fuera de lo que él les ha impuesto, principalmente en el área intelectual. Bien. No sé si habrá alguna pregunta, alguna observación a las compañeras. Solo un comentario que me gustó mucho el enfoque que le dieron, sobre todo en esa parte de la libertad. Muy interesante, la felicito. Gracias. Gracias. Sí, yo también quería comentar ahí algo, porque uno pensaría que en donde más libre que en la naturaleza, donde puedes, si quiere andar desnudo y salir, bañarse en el río sin que nadie te vea mal ni nada, como una, podría ser visto como una libertad total, o sea, sin restricciones, sin tener que regirse bajo los estándares sociales que esperan que todas las personas sigan. Sin embargo, aún así, en esa libertad, los jóvenes se ven de ciertas formas controlados por las decisiones de sus padres, al final y al cabo. No es así como, a pesar de que se muestre y se logre así como tener una liberación de la sociedad y de todo lo demás, siguen teniendo control, siguen siendo sometidos, se podría decir, al pensar y el criterio de Ben. ¿Puedo agregar algo más, profe, muy rápido? Es que puede ser que no le puse cuidado, o si seguro lo dijeron en general. Mencionaron que tampoco Ben le permitía a la chica hablar en esperanto. Había que hablar en un idioma que todos hablaran. Sí, eso lo mencionaron. Eso me pareció muy curioso. No, eso no lo mencionamos, pero ahora que lo dices sí es como muy interesante porque va mucho de la mano. De hecho, por eso nosotros quisimos ver el tema de la libertad a partir de la autoconstrucción de cada quien. Por eso no hablamos de una libertad en general de la película, sino de personajes en específico, porque queríamos ver los alcances, básicamente, y límites que tenía ese concepto desde ese punto de vista. Perfecto. Interesante. Yo quisiera, dije interesante de nuevo. Quisiera señalar algo que me llama la atención. Bueno, en el primer grupo el eje transversal fue naturaleza y lectura. Acá en este caso es libertad. Y me voy a guindar también del comentario que hizo Karen a propósito de que a dónde más libre si no en la naturaleza. Pero lo interesante y el reto acá, más bien lo propositivo, para cambiar la palabra, lo propositivo en Thoreau y el reto real es que, recuerden, Thoreau se fue a la cabaña no a buscar ser más libre en la cabaña que lo que sería en la ciudad, porque si no, si eso fuera así, cuando el experimento se acaba la libertad también. El reto es poder ir ahí, descubrir en el caso de que el experimento funcione, una vez que se descubre cuáles serían los criterios, los principios, los parámetros para definir la libertad, el reto es, una vez devolviéndose a la ciudad, devolviéndose a su antigua residencia, pues poder devolverse libre. Y poder seguir siendo libre a pesar de ya no estar en el lugar a donde fue a descubrirse. Ese sería el reto. Ese sería el reto. Y eso es importante porque, vamos a ver, hay mucho aquí, todo lo que gira alrededor de qué tanto hay aquí una imposición de parte de Ben,
qué tanto hay también aquí una decisión de parte de los hijos, de parte de, qué tanto hay ahí la posibilidad de oponerse, digamos, a las decisiones de Ben. Eso es crucial, es crucial. Y bien, bueno, muchas gracias de nuevo al grupo 3. Aquí cierro la parte relacionada con la exposición de ustedes.